Pichincha Universal, generando noticias. En nuestro programa de noticias, usted no solamente nos podrá escuchar a través de nuestras frecuencias abiertas para Quito, el Distrito Metropolitano y para el noroccidente de Pichincha, sino que también nos podrá ver, nos podrá observar a través de nuestros canales Facebook, Pichincha Universal, YouTube, Pichincha Universal Porro, que agradecemos a nuestro compañero Carlos Minango, quien se encuentra en la transmisión de esta entrevista. De igual manera, agradecemos infinitamente la presencia de nuestros invitados. Eddie de la Guerra, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y parte del comité organizador de las primeras jornadas internacionales Derecho y Naturaleza con el tema Derechos de los Animales. Así también la presencia de José Luis Rey Pérez, profesor de la Universidad de Comillas en España. ¿Así es? ¿Universidad de Comillas? Sí. Bienvenidos ustedes a este programa de noticias para que nos cuenten, por favor, de qué se trata estas primeras jornadas internacionales de Derecho y Naturaleza, tema Derechos de los Animales. ¿Cuál es el objetivo? Bienvenidos, por favor. Eddie, adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Como ustedes saben, la Universidad Andina Simón Bolívar realiza un conjunto de eventos todo el año con ofertas diferentes. Y este año nació la preocupación de dedicar un evento a la naturaleza y en particular a los animales, de la forma como nos relacionamos nosotros, humanos animales, con los demás animales. Y en ese sentido se organizaron estas jornadas que están coordinadas por la doctora Lina Parra. Yo formo parte de este comité organizador con la finalidad de llevar a cabo debates académicos en los cuales podamos contar con la presencia de expertos que trabajen la materia, el derecho animal, y no solamente desde el derecho, sino también tenemos la presencia de expertos desde el ámbito veterinario, también sociológico, y cambio climático, por ejemplo, como áreas que intervienen para poder hablar de la problemática de, como digo, cómo nos relacionamos con los animales y sobre todo hacer llegar un mensaje a la ciudadanía, a la población que puede participar de este evento que es gratuito, para que se reconozca que los animales también tienen derechos. Y en esa línea empezar a trabajar conciencia social desde la universidad, que es el espacio apropiado. Tomando en cuenta que la Constitución actual vigente, que fue aprobada en 2008, ya trae los derechos de la naturaleza, ¿no? Y dentro de los derechos de la naturaleza, por supuesto, están los derechos de los animales, entre ellos, por ejemplo, ya aquí en la capital de la República, y no sé si en otras partes de el Ecuador, ya incluso hay una normativa para proteger en este caso, los perros, los animales de compañía, ¿no? Precisamente, en el Ecuador tenemos una constitución que reconoce los derechos de la naturaleza en general, y se entendería que como parte de este precepto constitucional están incluidos los animales al ser parte de la naturaleza. Claro. Efectivamente, pero tenemos varias complicaciones. Primero, porque tenemos legislaciones que son previas a esta Constitución, como por ejemplo el Código Civil, donde se ve a los animales como objetos, como propiedad, que es una de las cosas de las que yo voy a hablar esta tarde. Y tenemos también normativa que es posterior a la Constitución, como por ejemplo el Código Orgánico Ambiental. Y por ejemplo, como parte de la problemática se ve que sí hay la intención de reconocer determinados derechos, de prevenir el maltrato animal, pero por ejemplo, recién después de tantos años, el Código Orgánico Integral Penal recientemente aprobó una reforma donde el maltrato y la muerte del animal son delito, porque antes era contravención. Entonces, después de tantos años de vigencia de esta Constitución, que ya no es nueva, todavía tenemos problemas en cuanto a la regulación de cómo los vemos, qué derechos les reconocemos, y todavía no tenemos claro qué es maltrato animal, por ejemplo. Claro. ¿Cómo se inserta en estas jornadas, José Luis, la Universidad de Comillas? Bueno, yo respondo más bien a una amable invitación de Eddie y de la profesora Lina Parra, que me han invitado a participar en estas jornadas. De manera personal. Sí. Quizá porque en la pasada primavera publiqué un libro que se llama Los derechos de los animales en serio, y donde trato un poco la cuestión de los derechos de los animales. Entonces, esa es un poco la razón por la cual estoy yo hoy aquí. Y nos cuenta, por favor,
justamente cuál es el meollo del tratado que usted escribió sobre respecto de esto. Bueno, y sobre lo que voy a hablar un poco esta tarde. Yo voy a defender, digamos, un nuevo concepto de ciudadanía en donde los animales sean cociudadanos, con los mismos derechos, con los mismos deberes que lo somos los animales humanos. Ese, digamos, que es el argumento central del libro, lo trato de desarrollar. Yo ahí examino, por ejemplo, todo el catálogo de derechos, veo de qué manera determinados derechos se pueden concretar atendiendo a la naturaleza específica de cada animal o atendiendo un poco a las circunstancias de cada uno de los animales. Pero lo que trato de hacer es una reflexión seria sobre un vacío jurídico que quizá existe más en mi país, España, que existe aquí. Yo decía antes, en un encuentro que hemos tenido también en la Universidad Andina, que a veces me gusta mucho y me gusta mirar hacia Latinoamérica, porque aquí ustedes tienen reconocido el derecho de la naturaleza, como acaba de decir, y nosotros en Europa, en la vieja Europa, y aquí la palabra vieja está dicha no solo de manera descriptiva, sino también con un cierto tono peyorativo, pues las estructuras jurídicas todavía son muy reacias a admitir y a reconocer la titularidad de derechos a quien no sea un animal humano. Por ejemplo, en el caso de España, igual que ocurre con el Código Civil, todavía los animales no aparecen, es decir, siguen siendo objetos de propiedad. Hay una propuesta no de ley para que se empiecen a considerar seres sintientes, que tampoco está muy claro qué estatus jurídico les daría, pero nosotros, por ejemplo, llevamos ya años donde el delito de maltrato animal está tipificado, pero ese maltrato animal está pensando únicamente en animales domésticos, es el artículo 337 del Código Penal Español, pero no dice nada acerca de el maltrato que en la ganadería industrial se produce sobre los animales, no dice nada acerca de los toros, que se considera bien cultural, por supuesto, claro, o de otras tradiciones que existen en muchos pueblos de España que consisten precisamente en maltratar animales. Las peleas de perros, por ejemplo. Sí, bueno, las peleas de perros en España no existen tanto, o al menos porque están prohibidas, pero los toros están protegidas por las autoridades públicas y les dan subvenciones. Ahora, hay aquí en el Ecuador también, como en todo el mundo, sectores que no están de acuerdo, que cuestionan que se humanice al perro, al animal, y hay sectores que tampoco están de acuerdo que se cosifique a los animales. ¿Cómo llegar a un término medio entre estas dos corrientes? Porque incluso hay quienes dicen que humanizar demasiado al animal también podría convertirse en una forma de maltrato. De hecho, es así. Uno tiene que reconocer a los animales como seres autónomos con sus propias características y con sus propios instintos. Un perrito no da la mano, no saluda con la mano. Entonces, entrenarle para que dé la mano ya es una forma de humanización. Los perros saludan ladrando, saltando, moviendo la cola, no dando la pata. Y eso es algo elemental que uno lo puede hacer en casa, le resulta divertido, pero si pasamos a otro tipo de humanizaciones, por ejemplo, hay muchos videos que están muy divertidos, que la gente los comparte en Facebook, dicen, ay, qué lindo el perrito está bailando en dos patas, luciendo un vestido. Eso lleva detrás un proceso de maltrato para que puedan tener actitudes que no son propias de su naturaleza, que son humanización, que caminen erguidos, que realicen ciertas actividades. Y el problema de la humanización en su gran mayoría es que este animal que está acostumbrado a estas conductas de humanización, cuando se comporta como animal es castigado. Es decir, cuando responde a su instinto es castigado, y en algunos casos inclusive con pena de muerte, con eutanasia. ¿Sí? Entonces hay que saber que pueden formar parte de una familia, lo que nosotros estamos ya trabajando, un concepto inclusive de familia diversa, donde los miembros de la familia no son solamente humanos, son también y pueden ser también animales, pero respetando su instinto, su característica, su naturaleza, y no intentando que sea humano.
por ejemplo, una de las cosas que en la humanización no se toma en cuenta es que probablemente yo le estoy convirtiendo en lo que les dicen ahora los mijoperros. Les convierto en hijos, les doy un tratamiento diferente al que se daría a una mascota regular y ordinaria, pero no pensamos qué pasa cuando ese animalito se pierde, se extravía. No va a tener las mismas condiciones ni el mismo trato si es que logra encontrar una familia. Si es que no logra encontrar a una familia, va a estar en la calle acostumbrado a otro tipo de ambiente, con otro tipo de tratos. Y si el animalito llega a mantenerse en la familia, humanizado, por ejemplo, ¿qué pasa con las crisis de ansiedad por separación? Es decir, debemos dejarle al perro ser perro y al gato ser gato, lo que yo llamo palabras que no existen en la RAE, en la Academia de la Lengua, pero si las personas tienen personalidad, los perros tendrían personalidad, los gatos gatonalidad, y hay que respetar esa naturaleza. Eso no significa que no puedan tener una convivencia con nosotros armónica y respetuosa. Eso significa que nosotros estamos bastante lejos de saber cómo tratar a nuestros animales de compañía, especialmente en este caso los perros, ¿no? Porque para nosotros es lo más natural del mundo hacer esto con los animalitos, con los perros, con los gatos, etcétera, etcétera. Y como digo, ya es una forma de maltratar a los sociales. De la cual no estamos totalmente conscientes, pero son procesos sociales. A mí me parece que todo el tema es de educación. Acabo de enterarme, no sé en qué ciudad exactamente, me parece que es una en España, no sé si tú estás al tanto, donde ya hay una asignatura desde la primaria sobre animales y sobre el cuidado animal, y que está relacionada para evitar maltrato. Es decir, todo es un tema de educación, es un tema cultural. No todas las tradiciones deben preservarse. Hay tradiciones que llevan implícitas muchísimo maltrato, pero también no podemos cambiar de un día para el otro. No podemos hacer a toda la población vegana de hoy para mañana. No podemos cambiar todas este tipo de prácticas. Lo que sí podemos es comenzar a educar, y mientras más temprano eduquemos en la primaria, a nivel secundario, vamos a ir cambiando la forma como vemos a los animales y cómo queremos que se relacionen con nosotros. José Luis. Al hilo de lo que decía Eddie, que dice, perro, perronalidad, gato, gatonalidad, que son palabras que yo también utilizo, pero además es que cada gato en concreto o cada perro en concreto tiene su personalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que no son iguales. Cualquiera que hemos convivido con distintos animales, cada uno tiene su carácter, a uno le gusta hacer unas cosas, a otro le gusta hacer otras. Entonces, lo que tenemos es que reconocer su individualidad, sus capacidades específicas, su personalidad, y todo eso yo creo que es una cosa que cualquier sociedad decente debe hacer. Respecto del maltrato animal, por ejemplo, en las corridas de toros, acá en Quito al menos están ya prohibidas las corridas de toros, especialmente el último cuarto, en el que se le mata prácticamente, se le asesina al toro. En España, al parecer, también ya hay la posibilidad de ir en esa corriente, ¿no? Yo creo que en España todavía estamos muy lejos de asumir eso. Por un lado, la clase política, y aquí me refiero que un partido, en teoría, el partido que está ahora mismo en el gobierno, aunque saben que tenemos que repetir las elecciones ahora en una semana, así es. Pero el partido que está ahora en el gobierno, su misma vicepresidenta, la señora Calvo, es protaurina, ¿no? Y lo dice abiertamente. Es decir, que todavía yo creo que está muy lejos de calar la cuestión. Y luego, evidentemente, los partidos más conservadores siguen defendiendo un poco la tradición, ¿no? O sea, con ese argumento de que es una tradición, pues lo que ocurre es que el toro sufre en la plaza de toros y al final se le quita la vida, y de muy malas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todavía estamos pasos muy por detrás de, por ejemplo, como aquí, que se hayan prohibido las corridas de toro. O sea, estamos probablemente años luz de conseguir eso, ¿no? ¿Y por qué la gente no piensa un poquito, yo digo, en el sufrimiento del animal? Porque si comparamos, es terrible el sufrimiento, incluso más terrible que el sufrimiento que podemos soportar los humanos. Es terrible, ¿no? Sí, es ciertamente terrible. Yo no sé, o sea, yo creo que, por un lado, lo que comentaba Eddie, yo creo que no ha habido
una cultura, una educación que realmente nos haya puesto en el lugar del animal, es decir, que nos haya hecho desarrollar una empatía con los animales, ¿no? Luego también existe una realidad que yo creo que es que cada vez más el ser humano vive en grandes ciudades, donde la presencia de los animales, quitando quizá a los animales de compañía, pues es casi mínima, es decir, no tienen una relación con una vaca, no tienen una relación con un cerdo, como a lo mejor antiguamente sí se tenía, que aunque a lo mejor antiguamente esa vaca servía o ese cerdo luego se le mataba o lo que fuere, pero sí había una relación más personal con estos animales. Y hoy todo eso desaparece. Hoy el consumo de carne se ha incrementado a nivel mundial y cada vez se consume más carne. Y la contaminación que trae la industria. Claro, pero además es que la industria ganadera lo que hace es una campaña de marketing, y entonces pone los filetes sin sangre, en un plástico blanco, y todo parece muy bonito. Y nadie se pregunta de dónde viene eso y qué sufrimiento tiene ello. O cómo fueron faenados los animales. Claro. También ahí es terrible, ¿no? Se ha visto prácticas demasiado crueles con los animales, con los chanchos, incluso con los pollos, con los pavos, etcétera, etcétera, ¿no? Definitivamente hay prácticas que son crueles y que son derivados de mercantilizar demasiado esto que nosotros llamamos que somos parte del ciclo de la naturaleza y que todavía somos carnívoros. Porque inclusive yo, que ya he dejado de comer carne, entendería que alguien se mantenga carnívoro como parte, como digo, de ese ciclo de la naturaleza, pero el no pensar cómo es el proceso, cómo es el sufrimiento. No es lo mismo una gallina que ha estado en el campo libre alimentándose naturalmente que una que ha pasado lo poco que ha tenido de vida en una jaula, en unas condiciones terribles, ¿no? Entonces creo que inclusive respetando a aquellas personas que todavía tienen que consumir o quieren consumir carne voluntariamente, creo que sí hay que hacer un poco de conciencia de cómo son esos procesos y hasta dónde estamos llegando en esto de tomar de la naturaleza lo que necesitamos o tomar en exceso abusivamente y causando dolor. Pero yo creo que no es tanto de alguna manera obligarle a la persona que deje de consumir carne por las condiciones en las que fueron faenados los animales, sino leyes, normativa que obligue a los industriales, en este caso, a mantener a los animales en mejores condiciones. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero aquí existen dos problemas. Uno, la industria ganadera es un lobby potentísimo. Y en segundo lugar, eso supondría incrementar el precio de, por ejemplo, la carne, ¿no? Y claro, eso socialmente probablemente no se ve tan bien. Con lo cual, la estrategia a seguir yo no la tengo muy clara, pero probablemente, es decir, nosotros podemos aumentar el umbral de los requisitos mínimos. En la Unión Europea hay regulación acerca de qué espacio tienen que tener, que son escasos, es decir, podemos tener regulación, pero son espacios muy escasos para los animales. Pero eso al final no sirve de nada porque a la industria ganadera, a las multinacionales que están detrás, lo que les interesa es la máxima producción al menor coste, para poder vender también su producto a un menor precio y por lo tanto que sea más consumido. Entonces aquí, claro, detrás de todo al final lo que está es el capitalismo neoliberal que se basa en la explotación de los más débiles, ya sean humanos o no humanos. Es decir, que es más fácil dejar de comer carne que normar el faenamiento, el sostenimiento de los animales. No creo que sea tan fácil, pero a lo que yo sí voy es que nuestro evento como tal, y esa es una de las metas que nos hemos propuesto, es que no es un llamado a que la gente se haga masivamente vegetariana o vegana, es un llamado a debatir, a pensar, a meditar. Esto de dejar de comer carne o dejar de utilizar productos derivados de animales tiene que ser un acto voluntario y luego de un proceso de análisis, de un proceso de autoconciencia de qué estoy haciendo con los animales. Por eso es que no es un llamado a que todo el mundo sea vegetariano y no creo que la salida sea fácil. Lo que sí es que es necesario es generar conciencia social de qué hay detrás de estos procesos para que la gente libre y voluntariamente, cuando sepa cómo
son, qué hay detrás, tome la decisión de hacer más o menos por los animales, teniendo la esperanza de que sea mucho más. Qué bueno. José Luis, una invitación entonces a la ciudadanía para que vaya, participe de estas jornadas internacionales y especialmente de la ponencia que tú vas a llevar a Bueno, de todas las jornadas, porque yo he visto el catálogo de todas las personas que van a intervenir, y yo creo que es una jornada que, como ha dicho Eddie, abarca, digamos, la cuestión desde diversos planteamientos, desde distintas disciplinas, y yo creo que va a ser una de las jornadas pues de referencia en la cuestión de los derechos de los animales. Yo he estado en otras jornadas que, por ejemplo, se han hecho en el Reino Unido, en Oxford, por ejemplo, hay un centro de Animal Ethics, y organizan siempre un curso de verano centrándolo en distintas temáticas, pero yo creo que no tiene un enfoque jurídico, pero yo creo que como enfoque jurídico, aunque abierto, porque el derecho tiene que abrirse necesariamente a las otras disciplinas, un enfoque así jurídico, multidisciplinar, como el que vamos a presenciar estos 2 días, yo no conozco que haya habido alguno hasta la fecha. Empieza hoy. Empieza hoy, las ponencias empiezan desde las 4 de la tarde, pero desde las 3:30 comienza también en la salida del Paraninfo, que es el lugar donde lleva a cabo el auditorio. Vamos a tener una feria de emprendimientos, porque también hemos invitado a asociaciones que tienen sus activismos, que tienen sus emprendimientos, para que compartan con nosotros ese espacio, le puedan contar al público que asistir, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, para que también nos vinculemos con estos grupos o estas asociaciones que a veces necesitan una mano. Y también de parte del programa Andina Ecosaludable, porque ustedes saben, nosotros tenemos este programa que es básicamente para alimentación saludable, propuestas que son amigables con los animales, para que también se vea que hay todo tipo de alternativas, y eso es lo que queremos dar a conocer. En la feria nos acompañarán más de 10 emprendimientos, entonces antes del evento, durante el receso y a la salida, pues podrán también conocer a otros actores, sobre todo sociales, que también están intentando generar cambios. Qué bueno, qué bueno. Agradecerles muchísimo la presencia, Eddie de la Guerra, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, y José Luis Rey Pérez, profesor de la Universidad de Comilla en España. Muchísimas gracias por venir. Nos faltó lamentablemente más tiempo para poder reflexionar sobre este interesantísimo tema. Muchísimas gracias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.